Bienvenidos sean todos ustedes al programa Salud en Línea. Como siempre es un privilegio volver a estar junto a usted y compartir estos 30 minutos de información acerca de temas de salud. Hoy vamos a abordar el tema de la artrosis, esta enfermedad crónica que tiene que ver con el desgaste de nuestras articulaciones, el cartílago que protege para que tengamos un buen funcionamiento. Para esto tendremos un especialista quien nos ayude a comprender mejor este tema, las causas, los síntomas y bueno, también la prevención lo vamos a estar desarrollando más adelante. No se olvide, si usted no pudo ver el programa anterior o lo puede hacer mediante nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, en Twitter y en YouTube como Nexo Televisión, también en nuestra página web www.nexo.com.bo. Amigos, de esta manera entonces iniciamos el programa del día de hoy. Inmediatamente vamos a ir a ver ya nuestro video informativo, el cual nos da pie al tema del desarrollo del día de hoy. El principal síntoma de la artrosis es el dolor. Al mover la articulación, el cuerpo nos avisa de que algo no funciona como debería y lo hace causando dolor. Acciones que hacemos diariamente y de forma mecánica, como levantarnos de la cama, abrir el bote de mermelada o caminar, comportan el movimiento de distintas articulaciones como son las rodillas, las manos o las caderas, por lo que el dolor se hace presente. Otra de las características de la artrosis es la rigidez que el paciente siente en las articulaciones al despertarse o tras haber estado sentado durante un largo periodo de tiempo. Un fenómeno ligado a la artrosis es la hinchazón. Esta enfermedad va ligada a un proceso inflamatorio o lo que es lo mismo. El paciente puede apreciar cómo se le hinchan las rodillas, las manos o la articulación que tenga afectada, llegando a aumentarse la zona con las molestias que ello comporta. Las articulaciones son estructuras que permiten la conexión entre dos extremos de huesos. Cuando estas articulaciones están dañadas, es posible que el paciente tenga una sensación de roce o incluso un crujido doloroso cuando se realiza movimientos. Este es el tema que estaremos desarrollando el día de hoy, así que no se puede perder el programa Salud en Línea. Ahí teníamos nuestro video informativo, el cual nos da pie al desarrollo de este tema, al desarrollo de esta enfermedad crónica. Y bueno, nos mencionaba, por ejemplo, algunas de las causas, las características que presenta esto, pero más adelante lo estaremos corroborando con nuestro especialista. Ahora debemos ir a ver nuestro sondeo de opinión, qué es lo que sabe la gente acerca de este tema. Es la degeneración del cartílago articular, que principalmente se presentan en pacientes mayores de edad, ¿no? O sea, sé que es algo de los huesos, pero específicamente, ¿qué no? Es la degeneración del cartílago articular, de los cartílagos articular. La artrosis la tengo yo. Es el problema de las, digamos, yo las tengo en las rodillas, ¿no? Entonces yo sé que es parte del desgaste. Es un problema de huesos, creo, ¿no? Huesos y nervios. Sí que es por la humedad, por los climas húmedos, por el esfuerzo. Alrededor del 70% de la población mundial se dice que sufre de esta enfermedad, personas de 50 años en adelante. Las mujeres serían las que más problemas tienen respecto a esta enfermedad. También la actividad física elevada, los deportistas de élite tienen mayor riesgo de desarrollar artrosis. Durante la menopausia, la disminución de los niveles de estrógenos que se produce con la llegada de la misma, la obesidad, el exceso de peso, el sobrecargar a nuestras rodillas, también sería una de las causas. Después, los traumatismos, las fracturas y lesiones pueden ser un factor desencadenante. Más adelante el doctor estará ampliando esta información, así que le invito para que se quede con nosotros. Ahora debemos ir a estos mensajes importantes.
Empresa de monitoreo RDK, auditando medios de comunicación las 24 horas del día. Actualmente monitoreamos 12 canales de televisión para controlar la difusión de la publicidad de tu empresa o institución. Además, estamos realizando el monitoreo de 8 radioemisoras en la ciudad de La Paz. Nosotros auditamos canales de televisión y radioemisoras las 24 horas del día. Empresa de monitoreo RDK. Muchas gracias por continuar con el programa Salud en Línea. El día de hoy estamos abordando el tema de la artrosis, esta enfermedad que afecta en nuestras articulaciones. Para esto tengo como invitado especial al doctor Víctor Hugo Ramírez, quien nos va a ayudar a comprender mucho mejor esta enfermedad. Vamos a conocer las causas, los síntomas, también vamos a hablar de prevención. Doctor, bienvenido al programa, es un placer tenerlo en Salud en Línea. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a toda la distinguida teleaudiencia. El tema de hoy realmente es un tema preocupante ya, porque estamos viendo de que se están incrementando los índices, los niveles de artrosis. Personas que veo en la calle, veo caminar con dificultad y la verdad nos preocupa porque la artrosis, ¿qué es? Es la degeneración del cartílago hialino articular, es decir, ese cartílago o bien va desapareciendo o ese cartílago se va fragmentando o se va erosionando, es decir, se va deshaciendo. Y esta enfermedad tiene muchas causas, ¿no? Dentro de las cuales está el sobrepeso, está el ejercicio físico intenso, está un factor nutricional y por supuesto está un factor genético, ¿no? Es decir, la enfermedad se puede heredar. No será en la primera generación, puede ser en la segunda o en la tercera generación, pero puede desatarse por un factor hereditario o familiar. Pero lo que nos alarma es el sobrepeso. Estamos viendo de que hay una alimentación totalmente desordenada. Alguna vez lo habíamos dicho y lo vamos a decir. Nuestra ciudad se ha convertido en un restaurante muy apetecible, ¿no? Entonces, este tipo de alimentación en algunas personas repercute de forma intensa y si las personas son sedentarias suben de peso y esto puede desatar la artrosis. Por eso es que el cartílago hialino articular es muy importante para todos los movimientos. Este cartílago se encuentra en la articulación temporomaxilar de la cabeza, se encuentra en todo lo que es la columna vertebral, se encuentra en las articulaciones de los hombros, de los codos, de las muñecas, de las manos y de los dedos. También se encuentra a nivel de la cadera, es decir, articulación coxofemoral, o bien se encuentra a nivel de las rodillas o de los pies. Entonces el cartílago hialino articular es abundante, no es poco, y merece atención. Nosotros de jóvenes hacemos ejercicios enérgicos, activos, pero no vemos quién nos ayuda a hacer los ejercicios, aparte de los músculos. Ese elemento resbaloso, ese elemento que ayuda que los huesos no se desgasten, que se llama cartílago hialino articular. Somos ricos en cartílago hialino articular. La pregunta es, ¿le daremos chance para que se repare? ¿Le daremos chance para que se reponga? Esa es una pregunta que todos tienen que formularse, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que se regenere? Una buena nutrición, buenos nutrientes para que este cartílago siempre esté regenerando. Pero estamos viendo de que no se le da importancia. Solo cuando ya se ha desatado la enfermedad ya empieza el movimiento incapacitante, es decir, ya la persona parece un discapacitado, ¿no? Porque veo en la calle de 100 personas, por lo menos 5 están caminando ya con dificultad. ¿Qué significa eso? Que tienen artrosis. Según estudios también, doctor, nos relatan que personas a partir de los 60 años sería normal que sufran, digamos, algunos dolores. No más jóvenes, ¿esto tiene que ver también con la edad? Bueno, dentro de la epidemiología, ¿no? Estamos viendo de que la artrosis antiguamente era propia de la tercera edad o de los adultos mayores, pero ahora esta patología está bajando de edad, está bajando a los 30, a los 20 y algo más, es decir, a los 18 años. Pero si es a una edad temprana a la que se presenta, entonces significa de que es hereditario. O bien hay alteraciones en la función y en la producción de cartílago. Lo ideal es que la artrosis, bueno, se presente a partir de los 85, 90 años. Es decir, en la antigüedad, es decir, hace unos 40, 50 años atrás, la artrosis se presentaba a partir de los 80 años. Pero nos causa preocupación el hecho de que ya esté empezando en etapas más jóvenes de la vida, ¿no? Es decir,
Eso corresponde a muchos factores. Y dentro de esos factores, como etiología, y vuelvo a repetir, está el sobrepeso, está la dieta y los ejercicios físicos, ¿no? Es decir, ejercicios físicos intensos. No vamos a hacer escarnio del tema, pero personas jóvenes sí pueden ir a los gimnasios, ¿no? Para seguir modelando su escultura, etcétera, etcétera. Pero ya personas que han pasado los 30 años, 40 años, ya tienen que tener cuidado, ¿no? Porque el metabolismo, la función de regeneración de estos cartílagos es un poco más lento, ¿no? De ahí es que se habla de que si una persona hace un ejercicio intenso, como los guitarristas, bateristas, ¿qué ocurre? Se crea un fenómeno de disparalelismo. ¿Qué significa eso? Que hay un desequilibrio entre la producción de cartílago por parte de los condrocitos y el desgaste. Al final, en un ejercicio intenso, el desgaste es mayor y la producción, pues no abastece ese desgaste. Entonces, se desata la artrosis. También estos mismos ejercicios violentos, es decir, aquellas personas que les gusta subir o bajar de un salto a los minibuses o a los buses antiguos o saltar, como canguros, pueden provocar lesión de este cartílago hialino articular porque el mismo peso del cuerpo se multiplica al dar saltos. Si son de mayor altura, con más razón, entonces estos cartílagos empiezan a fragmentarse y especialmente las rodillas. Y eso llega a un momento dado en que pueda desatar una artrosis, es decir, este cartílago empieza pues a soltarse dentro de la misma articulación, asociado incluso con restos de hueso. Entonces se va generando un problema que al final esa persona empieza a discapacitarse. Doctor, a veces las inflamaciones que se nos presenta, por ejemplo, en las articulaciones, tendríamos que acudir necesariamente a un especialista y no a las farmacias, porque muchas veces nosotros sentimos un dolor, inmediatamente vamos a la farmacia, aparte de que nos estamos automedicando, no sabemos qué es lo que tenemos. Entonces lo recomendable sería visitar una consulta médica. Bueno, en sí la farmacia lo que expende es un calmante, el famoso calmante, ¿no? Es decir, ha hecho un ejercicio violento y lo único que va y en la farmacia le dan un calmante. El calmante es simplemente un antiinflamatorio, no es un medicamento de tratamiento. Puede resolver hasta cierto grado el problema, pero si persiste el problema ya tiene que ir a un centro de salud. El centro de salud va a evaluar qué está pasando con esa mano, qué está pasando con esa rodilla, qué está pasando con ese codo. Y en el mejor de los casos puede solicitar un examen radiográfico y en el examen radiográfico se ven las articulaciones, a qué distancia están, e incluso se ve el cartílago hialino articular de forma tenue y se puede más o menos dar un diagnóstico para que pueda ser corroborado inclusive con un especialista, ¿no? Entonces el primer nivel ya es la puerta de entrada para llegar a un tercer nivel. El primer nivel ya da un diagnóstico presuntivo. ¿Quién puede confirmar el diagnóstico definitivo? Es un especialista. Pero el diagnóstico presuntivo ya es algo grande, es un paso que ayuda al paciente para resolver su problema a temprana edad. Pero si recurrimos a un calmante y dejamos que la articulación siga lesionándose y siga pasando el tiempo, pues a veces las cosas se tornan irreversibles, porque ya quererse curar de una artrosis a partir de los 60 años es ya muy difícil, porque hemos visto de que mucha gente ya trata de prevenir su patología a muy tardía edad. Entonces mejor es prevenir con mucho más antes, con mucho más tiempo y mejor si son jóvenes. Bien, el día de hoy estamos desarrollando el tema de la artrosis, esta enfermedad que cada vez va creciendo. No se mueva, enseguida continuamos con más del programa. Momento de agradecer también a nuestros auspiciadores. Ahora vamos a hablar de Arocarbol. Alivia las sensaciones molestas luego de una alimentación en exceso, normalizando la digestión. No se olviden, Arocarbol para los malestares estomacales. Tucival, pastillas para la tos con miel, propóleo y vitamina C, un producto de Laboratorios Valencia. Bolivia Touring, el primer periódico turístico del país.
brinda información de los principales atractivos turísticos de Bolivia. Además, contamos con espacios publicitarios para promocionar agencias de viajes, hospedaje, restaurante, pub y cafés. Y junto a la edición del periódico Bolivia Touring se publican separatas, espacio en el cual las diferentes entidades como gobernaciones, alcaldías, juntas vecinales pueden promocionar sus lugares turísticos o su gestión administrativa. Contactos al 231-1102. Bolivia Touring, 10 años al servicio del turismo. Empresa de monitoreo RDK, auditando medios de comunicación las 24 horas del día. Actualmente monitoreamos 12 canales de televisión para controlar la difusión de la publicidad de tu empresa o institución. Además, estamos realizando el monitoreo de 8 radioemisoras en la ciudad de La Paz. Nosotros auditamos canales de televisión y radioemisoras las 24 horas del día. Empresa de monitoreo RDK. Gracias por continuar con el programa Salud en Línea. El día de hoy estamos hablando acerca de esta enfermedad que es un poco delicada. Estamos hablando de la artrosis, esta enfermedad que tiene que ver con las articulaciones. Para esto tengo como invitado especial al doctor Víctor Hugo Ramírez. Doctor, continuando con la entrevista, ¿cuáles serían las principales características que demuestra que uno podría estar sufriendo de esta enfermedad? Bueno, en realidad ya estaríamos entrando en lo que es el campo de la clínica, ¿no? La signosintomatología. Lo primero que se presenta es el dolor. Dolor al caminar, dolor al subir y bajar gradas, dolor al sentarse y pararse. Y no solo eso, conforme va pasando el tiempo se va presentando un aumento de volumen, lo que dicen una hinchazón en el lugar afectado. Particularmente los lugares más afectados y frecuentes son las rodillas, las caderas, o bien las vértebras o la región lumbar, es decir, donde están todas las vértebras pues lumbares que bueno pues reciben todo el peso del cuerpo. Entonces esos lugares son muy frecuentes para generar dolor, generar incapacidad y no solo eso, aumento de volumen. Por eso es que la artrosis como tal, bueno pues genera ese tipo de dolores en respuesta a lo que se va presentando, es decir, dentro de las articulaciones aparecen restos de cartílago, aparecen restos de hueso que empiezan a friccionar y los mismos huesos están entrando en desgaste, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Estimula las fibras nerviosas y se genera un dolor que puede ser de leve, moderada o gran intensidad. O bien, ese dolor de gran intensidad puede ser incapacitante, ¿no? La persona, como dicen, ¿no? Se inclina para recoger algo y ya no puede pararse, entonces pide ayuda para que pueda ser erectada. Además, en algunos casos dentro de la clínica se ha visto de que algunas articulaciones generan un crujido, un ruido a distancias, como quien dice, ¿no? Hasta de broma dicen o comentan, ¿no? De que esto se parece a las bisagras de puertas antiguas o oxidadas, ¿no? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en las coxartrosis o artrosis de cadera, hay personas que no pueden mover el muslo fácilmente, o bien cuando mueren generan un ruido como si fuera pues el crujido de una madera, ¿no? Y eso es alarmante, ¿no? ¿Qué significa eso? De que, bueno, pues las personas ya no tienen el cartílago hialino articular. Ahora, ¿por qué en algunas personas desaparece el cartílago hialino articular? Mayormente se presenta en mujeres. ¿Qué ocurre? La premenopausia, la menopausia y la menopausia misma generan un fenómeno que se llama bajos niveles de estrógenos. Cuando van disminuyendo los estrógenos por la premenopausia y menopausia, ¿qué ocurre? El estrógeno es una hormona que mantiene en la estructura al cartílago hialino articular. Cuando ya llega esa etapa de la mujer, ¿qué ocurre? Este cartílago va desapareciendo conforme van bajando los niveles de estrógenos. Entonces, las personas que ya están acercándose a esa edad merecen un examen adecuado para saber cómo están esos cartílagos, ¿no? Porque a veces no le damos importancia, entramos a la menopausia y estamos en plena menopausia y pasa la menopausia y de pronto llega un día o bien 2 o 3 días en los cuales ya empieza el dolor y a veces este dolor es de forma brusca, súbita,
y la persona ya puede mover el pie o no puede levantarse de la cama, ¿no? Es decir, quiere inclinarse o sentarse y le duele la columna lumbar, le duele la cadera o le duele las rodillas, ¿no? Más se presenta esto en mujeres, es decir, en una relación de 3-1 en relación con los varones, ¿no? Los varones difícilmente pueden presentar una artrosis, ¿no? Porque se ha visto de que los varones en su función hormonal puede llegar hasta los 80 años y un poco más allá, entonces alguien sostiene esos cartílagos en los varones, pero en las mujeres, en la mayoría de los casos, bueno, pues hay una involución de este cartílago. Además también tiene que ver con el tema de la maternidad, no nos olvidemos que cuando una mujer está en estado de gestación también pierde calcio y pierde ciertos nutrientes, entonces la alimentación debería ser mucho más nutrida para evitarnos estos desgastes de cartílago y tener problemas posteriores. En efecto, hay embarazos felices y hay embarazos medianos, ¿no? Porque nuestra población, bueno, pues cuando se embaraza, la población común come lo que puede. Pueden ser por factores económicos, sociales. Pero hay otro sector de la población que sí come adecuadamente. Y hay otro sector de la población que come en desorden, o bien no come, ¿no? En etapa de embarazo. Entonces eso puede significar, en cierta forma, un desgaste para la persona. De ahí es que un embarazo pues merece un examen más detallado, y ese examen bueno, pues tendría que ser parte de lo que es el control prenatal, ¿no? Entonces es importante estar alerta sobre este tema de la artrosis y particularmente de estos cartílagos que nos ayudan en los movimientos a todos los seres humanos. Otro de los casos, doctor, también que nos mencionan igual algunos estudios que demuestran en algunos artículos que esta enfermedad se presenta con más frecuencia en las mujeres y en la parte de las rodillitas. Bueno, las rodillas realmente son el blanco de esta enfermedad, ¿no? Es decir, en las rodillas está el cartílago hialino articular, están los discos interarticulares, es decir, todo es cartílago. Pero, como decía, ¿no? Si bajan los niveles de estrógenos, estos empiezan también a involucionar, a desaparecer. O bien hay los factores físicos, ¿no? Como decíamos, el esfuerzo físico, o bien los factores hereditarios, ¿no? Si alguna abuela tenía artrosis a los 80 años, el nieto va a tener la artrosis probablemente a la misma edad. Pero si la abuela tenía artrosis a los 40 años, el nieto probablemente también tenga la misma edad. Es decir, a veces todo queda sujeto a una programación genética, es decir, de repetirse lo mismo en una generación o saltando una generación, ¿no? Entonces, todos esos aspectos se valoran, ¿no? Actualmente tenemos la tecnología moderna, tenemos todo. Nuestra siguiente consulta ¿es recomendable acudir a la cirugía? Bueno, en algunos casos se recurre. Hay personas que han llegado a este tema de la cirugía, pero también lo que sí es importante es el factor edad, ¿no? Si es una persona que tiene artrosis o osteoartritis que tiene 85 o 90 años, ya es un poco dificultosa la cirugía. Claro que se habla, ¿no?, de tecnologías modernas, de implantes de prótesis, porque si los cóndilos de las rodillas están totalmente desgastados, entonces necesita una prótesis, ¿no? Entonces la prótesis puede reemplazar el movimiento, o bien de la cadera, ¿no? Hay casos en los cuales la artrosis es tan intensa que la cabeza del fémur se ha desgastado por completo, es decir, es como una muela picada, en otras palabras, parecido, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sacar la cabeza del fémur y colocar una prótesis y nuevamente esa persona vuelve a caminar. Pero mucho depende de la técnica, mucho depende de la prótesis y no solo eso, de la edad. Bien, doctor, tenemos otra consulta. Las inyecciones que, por ejemplo, a veces las personas mayores acuden a ciertos centros para poder apalear un poquito el dolor, ¿funcionan? ¿Qué es en realidad esta inyección? Bueno, se ha hecho, ¿no?, varias pruebas, ¿no?, que actualmente estamos viendo en algunos lugares, y en esto ya podríamos entrar en el tema de la idiosincrasia. Es decir, se está utilizando el suero rico en plasma o plaquetas, etcétera, etcétera. En algunas personas les da buen resultado porque las plaquetas tienen un factor de crecimiento. Entonces esas moléculas estimulan la producción de cartílago. Pueden hacer que ese cartílago se regenere, pero no es en todos. El factor idiosincrático está presente y el factor idiosincrático tiene una base genética. Entonces, a algunos les puede ir muy bien,
a otros más o menos, y a otros no les hace efecto, es decir, agua de mote, ¿no? Entonces uno a veces piensa que no le han hecho bien o algo ha pasado. En el fondo no está predispuesto para tener ese tipo de regeneración porque no le da resultado, pese a que es de su mismo organismo, porque le sacan un poco de sangre y hacen una centrifugación, toman las plaquetas y introducen la articulación. Pero en algún porcentaje de la población le ha dado buenos resultados. Y además son factores que hay que ver. Con responsabilidad pienso que habría que acudir a los exámenes correspondientes para ver hasta dónde podría servir, digamos, ese tipo de tratamientos y no de repente así dejarse timar, ¿no? Porque hay varios centros que de repente no están recomendados y la gente por la desesperación del dolor, porque realmente debe ser desesperante este tipo de dolor, acude a estos centros. Doctor, ya para concluir nuestra entrevista, ahora el tema y la cura más barata, que es la prevención. ¿Cómo podríamos prevenir esta enfermedad? Bueno, el tema de la prevención es importante, ¿no? A toda edad, porque en realidad estamos viendo de que generan prevención después de que ya se ha desatado la enfermedad. Ya están queriendo regenerar con todo tipo de tónicos milagrosos. En realidad no hay tónicos milagrosos. Lo que sí, dentro de la prevención es recomendable para toda edad, es consumir las famosas sopitas de patas de pollo, por ejemplo. Las patitas de pollo tienen bastante colágeno, entonces por lo menos una vez al mes comer una sopita con sus patitas de pollo, e incluso comer las patitas, no los huesitos, ¿no? Porque las patitas de pollo tienen bastante colágeno. Lo otro es los fitoestrógenos. Estos fitoestrógenos se encuentran en el apio más que todo. Entonces tomar un medio vasito de jugo de apio puro, no mezclado con otras cosas, le va a favorecer a la persona mayormente del sexo femenino, porque el sexo femenino es más vulnerable en esta época para la artrosis. Y también incrementa el dolor con este frío, muchas veces se quejan, no, ahora me duelen mis piecitos, las personas mayores. Doctor, sus datos, ha sido un placer haber estado con usted en esta entrevista y obvio nos ha ayudado a desarrollar este tema que es tan complicado y que usted debe enterarse que también puede prevenir. Bueno, simplemente para cualquier consulta me pueden llamar al 605-1850, 605-1850, las consultas son gratuitas, especialmente para personas de la tercera edad y algunos otros casos particulares. No se olvide que si usted no pudo ver este o los anteriores programas, lo puede hacer mediante nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, en Twitter y en YouTube como Nexo Televisión. También en nuestra página web www.nexo.com. Amigos, ha sido un placer haber compartido con ustedes estos 30 minutos informándonos y nutriéndonos un poquito más acerca de los diferentes temas. No se olvide que tenemos un reencuentro en 7 días y bueno, que tenga una semana bendecida.